Bueno, doña Carmen, de todas maneras, primero que todo queremos darle las gracias por recibirnos, regalarnos parte de su tiempo y sobre todo sus conocimientos, ¿no? Que es lo más importante, todas esas cosas maravillosas que usted guarda. Bueno, cuéntenos, ¿siempre ha vivido en Fusa? ¿Lleva toda la vida aquí? O sea, que es de aquí de Fusa. Sí, señora, todas somos de aquí de Fusa. Toda la familia. Toda la familia, Okay. todas las hermanas somos Sí. de aquí de Fusa. Ah, bueno. Entonces, pues nosotras queremos comenzar por preguntarle de pronto. Nuestro tema principal es la gastronomía, ¿no? Como concentrarnos en eso, en la gastronomía, alimentos, productos, de pronto que acuerde desde niña, que eran los principales de acá de Fusa, lo como más tradicional, de pronto, si nos puede contar. ¿En nuestra casa? De Sí, nuestra puede madre. ser Fusagasugá. del hogar, pues como era como lo mismo, ¿no? Era el eje, entonces. En nuestra casa, mi querida madre era partidaria del desayuno, del almuerzo y de la comida. Era del desayuno. Ella hacía envueltos, pero de maíz, Pelado. de maíz pelado. Los echaba en lejía y al cabo del tiempo, entonces... El maíz lo echaba en lejía. Sí, el maíz lo echaba en lejía y al cabo del tiempo, entonces le quitaban esa cacota. La lejía era para pelarlo. Perdone la pregunta, Para ¿qué es pelarlo. lejía o qué era lejía? Lejía era lo que producían las estufas La de ceniza. carbón. Ah, La la ceniza ceniza. de las estufas de carbón. Perfecto. Eso era lo que se usaba antes. No era que lo metiera en agua, lo que nosotros llamamos como hoy día remojar, no. No. Sí se metía con agua. Pero si era con Sí, agua, con claro. agua. Solo que le echaban lo que Esa quedaba en la ceniza, parte de abajo de la De la estufa, estufa de que era carbón. como ya La el lejía. carbón quemado. La lejía. Entonces eso llaman lejía. Lejía la Ok. llamaban. Era una cosa de color Grisoso. grisoso. Ujú. Y eso ella lo hervía y echaba el maíz. De ahí en unos días había que sacarlo Pelarlo. y pelarlo. Así nomás se Con pelaba la mano. con la mano. Y luego se molía y se le echaba varios ingredientes, que era queso, cuajada. Ella preparaba el melado, De panela, sí. sí, de panela, y se le echaba. Y queso. Se echaron, no sabía que Queso echaban y- el agua a las arepas. No, No, los no, envueltos. envueltos. Ah, ya. Porque las arepas son diferentes. Sí. Las arepas son diferentes, también con los mismos ingredientes, pero diferentes. Ellas son... y eso se envolvía en hojas de plátano. Las hojas de plátano se bajaban, como ahí en la casa había solar. el solar, grande. entonces habían las Las matas. matas de plátano, se bajaban y se suazaban. Se suazaban y después se limpiaban, y esa era para envolver los envueltos. ¿Vivían dentro del mismo Fusa o vivían como en una No, finca? o no, algo así? señora, dentro del mismo Fusa. Fusa. Es que Fusa tenía casas Inmensas. muy grandes, Sí. Sí, en esa época. En esa eran época. Solares, inmensos. solares, eso, había naranjos, mangos, uvas, de todo. Limón, sí. Sí, limones. No se carecía de nada. De nada. ¿Y con qué más acompañaban los envueltos en el desayuno? Pues con chocolate, que ella lo preparaba. Sí, Ella preparaba el chocolate, la chucula. la La chucula. chucula. La chucula, sí, señor. ¿Eso cómo se hacía? Pues ahí sí no No sabemos. sabemos. Ella encargaba el cacao, Sí,
No sé qué proceso le hacían, Se pero echaba en el horno, como era estufa lo de tostaban. carbón, era estufa de carbón, entonces se echaba en el horno caliente y eso se le sacaba, cuando esté frío, se le sacaba esa cacota. Eso, y se molía Y eso lo revolvían como con maíz también. eso es No. con granos. con Sí, granos. con Y queso. granos, ¿cierto? Con granos y queso. Sí. Sí. Y que se formaba la Y bolita, ya la cuando bolita. eso quedaba como grasosito. Mm. Entonces la hacían de puño, Mm. así, la masa y la, así de puño, pero era muy rica. Ay, Eso ya no delicioso. se ve. No, ya no. Así Ella no. le echaba mucho condimento, mejor dicho, mucho queso, muchas Granos secos, grano, sí. como el garbanzo, alberja seca. Ella le echaba Y muchas en cosas que harina quedaban eso deliciosas. lo dejaban era como harina, ¿cierto? No, No. no, eso era en puro cacao. Puro cacao. Y Por eso, pero revolvían- ¿cómo lo revolvían? Ah, Con la harina de con la harina garbanzo del y la harina garbanzo y la lenteja. de la Ah, ok. alberja, sí. Ok, ok. Sí, claro, tenían que, eso sí. ¿Y dónde era la casa? ¿En qué lugar? La casa era en la calle Quinta con carrera cuarta. Arriba, lo que dice yo que era un centro. Sí. Emilio Sierra. El Julio Emilio Sierra. El Emilio Sierra. Arribita de la iglesia. Sí. Sí. La Concordia. Arriba de la iglesia principal. ¿Y hace cuántos años estamos hablando? O sea, eso es qué época. Como unos 70 años, yo creo. ¿Cuántos años tienes, si podemos saber? Yo, 80. Sí. 84. O sea, eso es de hace 80 años, eso que nos está La contando. tradición, sí, La no es que yo tradición, nací. Pero también le enseñaron a hacer buenas cremas. Sí. Porque usted no tiene Es arrugas, que- mi señora. Para tener Pues la edad que tiene, no. el médico que me vio que se reía de mí, le dije, doctor, ¿pero qué pasa? Dijo, no, es que usted no tiene los años que me dice. Sí, es que esta parte de acá lo tiene sin arrugas. Bueno, Qué bueno. Gracias a Dios. El buen gracias vivir, a ¿no? Dios, sí, Sí. señora. Y todas esas comidas. La buena comida en sí. La en buena esa comida época. desde niña, Sí. porque ella para las, digamos, para las que nacieron, las hijas, ella no les daba pecho porque ella no producía leche, pero ella entonces era con granos. ¿Y qué más me dices? Y Pues sí, hacían los teteros con granos. con granos, y la leche era de la finca. Ah, Y claro, la leche, sí. sí, claro, es que traían la leche, la ordeñaban y llegaba a la casa. Claro. Y El mezclaban señor. con granos. La mezclaban ¿Con la harina? con ese cocimiento que se hacía de los granos. Ya. Ya, Es- ya. Bueno, en cambio hoy día se cuidan de tanta cosa, ¿no? No, toma leche entera porque sea. No, sí. no. No, eso que Eso al pie de la vaca nos llevaban panela, Lo que más- bocadillo, bocadillo, Sí. Ah, y tomábamos la leche que quisiéramos. Bueno, en esa época, en ese entonces, el mercado era ahí en el parque principal. Sí, según tengo señora, entendido. sí, señora. ¿Cuáles eran los productos, los que más llegaban, los que más se vendían o lo que más acogida tenían en esa época? Productos agrícolas, por ejemplo, que era lo que más se traía de pronto de las veredas o de las fincas. ¿O Pues qué de era? las veredas y de las fincas traen lo mismo que se compra hoy, la misma Sí, cosa. sino que todo más sano en esa época, pues, Sí, no había sin, tanto sin químico. fumigar, sin nada. Se sí. veía mucho la guatila. Eso, Todavía, el todavía balú. se Acá ve. sí se ve mucho la El- guatila Frutas de todavía. todas. Fruta, Frutas, verduras. sí. balúes, todo eso uno todavía lo prepara, porque eso lo sacan como cosa muy principal. Sí, ahora ya. Y en la galería hay un En la puesto. galería no. En la galería, Bueno, sí, sí. en la galería hay un Porque puesto. estamos hablando de la plaza. Sí, Juan sí, de la- pero espere, le digo que en la galería hay un puesto especial donde los campesinos llegan sábado y domingo a vender sus productos En el segundo en el segundo piso. De la calle sube unas escaleras y ahí es.
lo que llaman el mercado Campesino. campesino y que no tiene, ay, ¿cómo se llama? Orgánico. No, ese es el orgánico y el orgánico No, el está en orgánico otras es partes. diferente. Ese Ah, orgánico como que en el está pueblito que llaman en el el pueblito, pueblito, pues Agasugueño y Mm. abajo De aquí en abajo. en el barrio de los profesores, ¿cómo se llama? COVID, por COVID. En ejemplo. Covipro y también en Santa Anita. Los domingos es allá. Y eso traen todo del campo, El campo. todo producido. Claro que ahora las cosas con químicos, anteriormente no, anteriormente era, Y esa era la ventaja, ¿no? Que era Sí. una comida muy sana, Una en cambio, hoy comida día muy está muy sana. fumigada. Y por ejemplo en el almuerzo, ¿qué almorzaba usted cuando era una niña? pues lo que mi madre nos daba. Ella nos hacía nuestra alimentación. Tenía su empleada que le hacía la alimentación que ella ordenaba. ¿Y qué? ¿Cómo qué? Pues sopas especiales no, sino tradicionales como ahora. Sí. Pero por ejemplo, la sopita de harina de pintado. No, ¿No? una mazamorra de maíz, De cuchuco, no señor, no señora, chiquito. de maíz polvo, que en ese tiempo en las tiendas se ponía en los bultos para que las personas que llegaban entonces dijeran, este maíz deme tantas libras, o este frijol, o este arroz, todo se vendía Por peso. por peso cuando la gente decía. Exacto. Y cuando hacían, por ejemplo, una reunión, Ah. algo festivo, ¿qué comían? Algo festivo para diciembre Eso. o para mitad de año, entonces ella hacía los tamales. Las gallinas o los animales se criaban en la casa. Había un corral donde ella tenía sus animales y esos eran para Consumo después. el consumo para hacer los tamales, para hacer las sopas especiales, ella. Y no era nada especial, sino todo lo mismo que es ahora, sino que era más, Más sano, más orgánico. más sano. Sí, más orgánico, porque ella criaba sus gallinas. Por eso le estaba diciendo yo. Y las gallinas las alimentaban a base De maíz. Maíz. Y De comida, de pronto, así le cocinaban a veces guatila a las gallinas y comida. Le bueno, traía tomate desechos de la que galería, cocinaban y les traía tomate, Sí, ya. les traía cosas así que ella compraba para las gallinas. Los repollos, ella le fascinaba traerles los repollos a las gallinas. Sí, les picaba. Y Les picaba. picaba y se les comía. Y maíz, Y más maíz. que todo. Acostumbraban 11 o medianueve, lo que, no, nada. No, señora. Los 3 golpes nomás. Sí, pues si queríamos, podíamos comer Ella preparaba unos dulces. así. El dulce de breva, el dulce de papayuela, papayuela. el dulce de durazno, de Y guayaba, preparaba de sus cascos de colaciones guayaba, también. de cascos de guayaba y hacía la jalea de guayaba. Mm. Como en la casa había el campo tan grande, pues ella hacía un fogón atrás, ella tenía un fogón atrás de la casa. Mm. Entonces, 3 piedras, y ahí ponía una paila. Y ahí en eso Se hacían el La- dulce de guayaba. le ayudaban las señoras que le ayudaban a ella y ahí háganle y háganle hasta que daba su punto. Ella hacía su pan, Ay, sí, ella hacía el pan, ella sus galletas, panderos, sus panderos, ella hacía todo las para la casa. achiras. Todo eso era para consumo normal De en la la casa, o sí. alguna festividad o algo. Bueno, no, sí, pues ella como tenían su almacén de víveres, entonces ella llevaba a veces para allá para vender. Ya. Y nos dejaba para comer. ¿Y dónde era el almacén o cómo se En llamaba? el centro, en la carrera séptima 647. Ahí en el marco del Ahí parque. en el marco del parque. O sea, donde es hoy un negocio Como de la de vivienda, celulares, la de vivienda. celulares, de la Ajá. vivienda, enseguida el parqueadero. Ah, ya. ¿Se acuerda de la joyería de No, él Emilio no, porque Torres? él no vivió acá, Carmenza. No. ¿No?
No, enseguida el parqueadero hay un negocio de De- ropa. sí, ahí no se Y enseguida una venta de Sí, sí, teléfonos. sí, y- de Pues ahí era el negocio. Ahí era el de- negocio de mi Súper papá. bonito. Sí, era segundo y tercer piso. Todavía existe ahí el edificio. ¿Y cómo se llamaba? ¿Tenía algún nombre? No, No. él era Alberto Ferro, no tenía ni nombre ni nada. Lo Nada. que pasa es que en esa época eran 5 o 6 comerciantes los principales del pueblo, porque no era más. Es que Sí. Fusagasugá no era muy grande. Y las familias, pocas familias que existían, nos conocíamos todos. Todos. Y entonces se mandaban presentes. Mi mamá hacía su amasijo, le mandaba el presente a la no sé quién, así sé cuándo, A las la amigas. A las amigas, sí. En ese tiempo se usaban los presentes para allá, para acá. Sí, por ejemplo, en épocas de Navidad hacía cualquier cosa y es- mandaba para allá y uno regresaba con el otro. Es- ¿Sí o no? Sí, No, señora. y era que los negocios eran en el marco de la plaza prácticamente. No Era era más. Daniel Gracia, Alberto Ferro, Rubén Rodríguez, era Abel Maya, Abel Amaya y Luis Silva. Luis Silva. Eran esos 5 comerciantes Los prácticamente. que mandaban el pueblo. Sí, y el Sumapaz, todo lo que es el Sumapaz, venía en esa época a comprar porque ellos eran comerciantes mayoristas. Entonces, en esa época ellos venían a mercar ahí a esos negocios. Sí, a todos los negocios. Ay, Daniel, gracias. Sí, Daniel Gracia, que era el de toda la esquina donde existe, de para allá donde Una estaba panadería. mi papá, en toda la esquina una panadería, que Era ahí, grandísima. ahí era Daniel Gracia y esa casa Todo era eso. de él, yo no sé si ya la venderían. ¿Y hay algún producto que ya no se vea o no? Digamos, alguna cosa que se acuerden ustedes que ya no se consigue. Que en Que esa no se época, consuma tanto. Sí, que como que antes sí y ahora no, o es algo muy parecido. Pues la gente del campo, ellos pues en esa cultivan sus cosas y las traen al pueblo el día de mercado. en esa época existía un señor que hacía Ah, los blas, el que hacía Ah, blas. más panderos también, hacía unas mogollas, chicharronas, eso ya no existe. pero él salía en una carretilla Sí. a venderlos. Y ya se sabía qué día salía y Y entonces eso todo el mundo le compraba. todo el sí. mundo le compraba. Qué bueno. Y así parecido como él había otras cosas como de negocios o de, no sé, colaciones, por ejemplo. villas. Ah, las Villaveses. villaveses. Sí, claro. Las villaveses. ¿Eso qué es? Las Eso es Villaveses un era el apellido. apellido de las de las señoras, dueñas, sí. de las dueñas. Sí. ¿Y dónde quedaba, no? ¿Cómo era? Ellas quedaban en el centro, venga, le digo por dónde, lavandería, la de lujo, sí, tú das que es por la Enrique. carrera séptima, ¿Subiendo por la notaría? de la notaría primera, Sí. en la cuadra siguiente donde es el centro comercial Zacatán. Ya. ¿Y qué hacían las villaveses? Ellas, Pues- eso era una casa grande, muy bonita, los corredores, todo muy bonito, era una casa muy grande. Ellas hacían colaciones de todas, Colaciones. de todas, de todas. Como por ejemplo, son que panderos, Panderos, achiras. achiras, mantecada, masato. Masato, Mm. pan. ¿Ellas ya no existen? No, eso No. hace muchos años. Ni herederos de ellos ni nada. De Pues pronto que- sí, desde que- claro, pero no tiene que sabemos, haber, yo no pero sé. pero no, era, eso se desvincula uno tanto. Sí. tenían un negocio como un... Ellas una- no salían, sino No, tenían ellas no sus tenían empleados. negocio. Ellas eran en la casa Sí. ellas tenían el negocio. El negocio. Y el negocio En era en un, la casa. en un local. Pero abierto a la calle no, porque no les golpeaba y ellas abrían y esto, por una ventanita atendían y ya. Y vendían Parecían muchísimo. monjas de claustro. Vendían muchísimo. Mucho. Porque era Fue muy, coger fama y ya. ya, Muy porque rico, era era muy rico. muy Sí. rico todo, muy especial. Mm. Y por ejemplo, cuando uno cumplía años, ¿le hacían ponqué o algo así como ahora o no? Cuando uno cumplía años, cuando eran chiquitas. No, ellas no hacían ponques. No. No digo, pero en general ustedes, por nivel ejemplo. familiar. Así mi Ah. mamá sí hacía los ponques
de las que iba cumpliendo años. Mi Sí, mamá de sí los nosotras, hacía, pero sí, de claro. de ¿Y fuera. ese día qué comían? Ese día era el ponqué, mi mamá hacía un almuerzo, Sí, hacía unas ensaladas y ponía en las bandejas unas ensaladas y hacía camino de una cosa a otra, ¿no? Y era un colorido muy bonito que ella hacía. ¿Cómo así un camino? Le digo, la bandeja era grande, ¿no? Cuadrada, no, cuadrada no, rectangular. sí. Entonces cocinaban Por ejemplo, la zanahoria. la zanahoria, la despichaban y hacían el caminito alrededor. Luego los huevos los cocinaban, apartaban la yema y apartaban la clara. Despichaban y hacían el caminito. De amarillo, No, era blanco, como decoración. Eso, Sí. decoración. y así Sí. sucesivamente. Le echaban su vinagrete, ya, uno ahí revuelve, sirve. Y por ejemplo, el ponqué era ¿cómo? ¿Era un ponqué de harina de trigo El normal ponqué, o- si ella hacía o alguna- con ciruelas, el ponqué con ciruela, con bien vinado, con harina de trigo. Con harina de trigo y huevos. Estilo novia. Sí, claro, Sí. ella hacía, sí. Y encima le ponía una Y capa de encima nieve. una cubierta, pero Una bueno, esa sí cubierta. era sencilla porque pues ella no tenía experiencia en eso. En esa época batían recién el Las batido claras. de huevo con claras, a punto azúcar. de punta de nieve. nieve. A punto de nieve. Y ponían velita Y y... las velitas, La dependiendo, velita, sí. la velita o las velitas. Las velitas sí, no eran muchas. En este momento ya no pueden poner velitas. No. Ya no. ¿Y hacían algún almuerzo especial el día del cumpleaños? Y mi mami sí, pues hacía el almuerzo. A ella le gustaba mucho echar sus costillitas al horno y plátano asado, las papitas también. El sancocho. El sancocho también utilizaba mucho. El sancocho, lo que llaman Y la ma- fritanga. Uy, ella hacía una fritanga. Eso sí, como había afuera el solar grande, Sí. hacía unas fritangas. Con todo, ella misma hacía todos los ingredientes. Sí, ¿no? pero ella tenía personas que le ayudaban. Sí, que le ayudaban, Claro. que le hacían las cosas. Sí. Pero ella era la... En ese entonces La que dirigía. no eran esclavas. No, no, ella tenía ella- sus personas sí. que le ayudaban. Ya tenía una señora Rafaela y la empleada que había de la casa. Sí. Entonces, esa señora Rafaela ya también tenía sus años y ella le ayudaba. Ella era la base con mi mamá. Sí, las dos. Ponían su ¿Y mesa. hacían la grande. matanza? ¿Ellas hacían la matanza o ya traían No, el cerdo? traían el cerdo. No, la matanza. Su mami siempre fue ama de casa, siempre estuvo en casa. Siempre en la casa y en el negocio ayudando Ah, también. y en el negocio. Y chorizo. No. No, No, en el chorizo sí hacía Rafael Díaz. sí, El y se le señor. compraba a él. Aquí donde están edificando frente a la H. El don Pedro, el famoso don Pedro. Don Pedro, sí. Porque Rafael era el hermano, sí, ya me acuerdo. ¿Y que saben de ese negocio de don Pues Pedro? de Don Pedro No, y es- hace unos esos- chorizos muy ricos. Navarra. Muy Eso ya hace ricos, muchos Navarra, años que se muy- acabó. La vara. Sí, Y- ya y- igual no. Pero tenían algo como especial. Venta de pollo asado, muy rico también. No, y digo, Él el tenía chorizo tenía como una receta. Ah, eso sí, muy especial sí era. Porque Sí, esto ya de no. que son tan larguitos y tan flaquitos, pues ¿de dónde sería que ustedes no Es lo que tienen ni llaman idea? la vara. Ellos mismas lo hacían en ese entonces. Pero ¿por qué le pusieron la vara, no? Porque ese nombre sí es como súper... Tal vez por lo delgadito. Por lo delgado. Porque el chorizo es más grueso. Porque uno no encuentra varas en otro lado, sino acá. O mejor dicho, ya incluso lo que yo he sabido es que digamos, se ha extendido a otras regiones el tema de la vara. Ujú. Pero que nació fue acá, Sí, por él, por Pedro Díaz. por Pedro Ellos Díaz. eran los que hacían la vara. Ese restaurante era ahí frente a la Shell y ahí venía todo el mundo a comer el pollo, que ellos hacían el pollo asado muy rico. Y bueno, y en Navidad, Ahí le vamos a preguntar. en Navidad... Bueno, en Navidad, cuente niña.
platos Se hacían especiales. los ponqués para Navidad y se hacían los tamales y El ajiaco. el ajiaco y la cena de Navidad, que era por la noche como decir un caldo, pero con buena gallina que Un consomé. ese consume. Un consomé. Consomé con buena presa cada uno. Si quería comer más, podíamos comer más. Ella era así. Como tradicional, por ejemplo, natilla, buñuelos, todo eso también. Sí, ¿no? todo eso, Poco, poco, poco. todo eso se hacía. Sí, todo eso. Como lo que uno conoce hoy día, ¿no? Postres de arroz de leche. Arroz con leche, sí. Pero muy especial todo. Solamente como para esa época, No, ¿no? cuando ella quería hacer arroz con leche, hacía en el momento que ella quería. ¿Y cómo era la comida en Semana Santa? ¿El viernes? Ah, ¿El jueves santo? bueno, ¿El viernes santo? Ella compraba su pescado en la galería, se arreglaba, se adobaba y lo echaba al horno, cubierto con papel aluminio. ¿Pero pescado común y corriente o pescado seco? No, pescado así largo. Ah, pescado. Sí, y si quería pescado seco también lo hacía Aquí venden mucho el pescado seco, muchísimo. en la galería. Recuerdo que Sí, sí. yo llega también. uno antes de Cuando estaba pequeña yo también comía pescado seco en Cabrera en mis vacaciones, en más alto. Eso era pescado seco y 7 principios. ¿Usted también le hacía a su mamá los 7 principios? No, señora, yo no sé qué será eso. Que le hacían lentejas, pasta, Garbanzo. garbanzo, arroz Frijol. con leche, todas esas cosas. ¿A ti No, también? A mí, pero será el Jueves Santo, el día que supuestamente tienen la tradición de los manjares, el día de los 7 manjares. Sí, Entonces en la casa se acostumbraban a hacer los 7 manjares. sí. Se reunían mis tías y con mi mamá y todo, entonces cada una como que Una cosa. sí se acostumbraba mucho. Sí, La sí. vigilia del viernes, eso era sagrado. Y era más sagrada la del sábado que la del viernes. Yo tengo la idea de que es más sagrado el sábado que el viernes. Sí, pero los 7 principios Sí, sí, los 7. sagradito. Y pescado, pero como dice a la lata. eso Allá era sí. pescado a la lata. Eso sí, ella lo hacía muy rico. Las tajadas de huevo por encima, cocinado. Tajada de huevos. Tajada de huevo cocinado encima. No. Eso era mejor para cada uno, sus tajadas de huevo cocinado encima. Pero era en salsa o como Sí, era el pues, pescado. pues es que el pescado, eso es como un sudado que se hace en salsa. Sí. Sí, eso sí. Tengo tanto frío. Tiene frío, hay que Ay, pecadito sí. le hacemos entrar, entonces. No, eso no tiene nada, sino que en Fusa estaba lloviendo cuando yo me vine. Ah, estaba por ahí en el centro. Pues es que allá vivo. Ah, ¿vive en el centro? Sí, señora. ¿En qué parte? Allá mismo donde la casa donde dice. Sí, la cuarta con quinta, no. En la En el Emilio Sierra. ese es en Emilio Sierra. Y sí, vive sí. allá. No, señora, yo Ah. vivo en el centro, Ah, ya. Sí, en el centro estaba yo y llovió bastante. pero terrible. Sí, Yo cuando iba a coger la buseta, eso, mejor dicho, eso estaba que caía, pero durísimo. Y mire que del hospital para acá ni una gota, ¿no? Ni No, una gota. De la piscina para allá, Sí, de ni la una piscina gota de agua. no había llovido, ni por aquí tampoco. Y estaba haciendo sol. Estaba haciendo sol. Sí, señora. ¿Qué te iba a decir? Nos saltamos la comida, o sea, la cena, digamos, la tercera Pues yo le comida. digo, pues el consomé era la cena con, si queríamos tamal, pues tamal. Ella hacía sus ponqués muy deliciosos, su pan. No, la cena del 31 era ajiaco. Sí, Y el por eso, 24 por era eso. tamal. Sí. Sí, Pero- claro. Ordinariamente, ¿qué cenaba? Un día común y corriente. Ah, mi mamá hacía carne en bistec y plátano asado, tajadas. ¿Volvían ya a hacer un plato diferente al almuerzo o lo, Sí, o lo sí. que No, quedó no, de la diferente. ¿Diferente? A veces, Eso
todo se A cultivaba mí en me la criaron casa. que Pues lo no, mismo no que se comía al comía todo almuerzo era la eso. comida. No, era un aparte, cafecito. era, no, sí. No, y a mí me cafecito. criaron que lo mismo que comía en el almuerzo era la comida, sí. Si al caso complementaban con algo, pero muy Sí, ligero. sí. Dígase unas tajadas fritas o un huevo frito encima, Pero pero en la que casa volvieran nunca a... sobraba por eso sopa. Y eso nadie. Sí. O sea que volvía a cocinar también para por Volvía, la pues noche. mi mamá, no, la Ay, señora, hermano. la empleada que tenía y ya le daban la orden, comida tal cosa. Entonces era todo el día en la cocina. Y solían más o menos a qué hora cenaban, a qué hora estaban comiendo. Pues nosotros que estábamos en el colegio a las 5:30 ya nos daban 6. Ay, era que era temprano. Temprano la comida. Y ya mi papá llegaba, claro que tampoco era mucha la comida. No, No, No era mucho. mi papá le gustaba mucho la panela con queso y arepa o pan o envuelto. ¿Cómo? Con mi mamá se era envuelto, se era. Feliz con eso. Claro. Comida light. Sí. ¿Y quién hacía el mercado? ¿Cómo era eso del Mi mercado? mamá. más alimentado. Era una vez a la semana. Sí, Los domingos. Sí, Ah, los los domingos domingos. que era El el día día de de mercado, el día de mercado, que mercado venían en los ese entonces. campesinos y entonces mi mamá O sea, pero era era, la que manejaba eso ¿hacía un mercado para la semana o Para la era más semana. largo? Para No, la No, semana. para la semana. solo para la semana. La leche se consumía de la finca. Sí, Ella hacía quesos, cuajada. ay sí, ya sé. eh, El hacía rezabe, como había Tan tanta rico que era cosa. el rezabe. Ay, Qué rezabe, delicioso. sino que rico con la leche. Cortada. Sí, pero que la ordeñan y viene, Ah, sí. porque eso de las bolsas. No, eso no sabe. No, Lo que porque pasa es es que bien, hoy es día bien grasosita. La leche hace mucho daño es por los químicos, porque durar en una bolsa tanto tiempo, pues... Hasta de cómo alimentan el animal. Sí, los claro, pastos y todo. sí, eso es cierto, ya no... Y una pregunta, escuché que era tradicional los alfandoques, ¿sí o no? Sí, 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 claro. eso lo hacían los campesinos y traían a vender, unos larguitos y otros así como, como en una, como quien ve una arepa grande, así, o una mogolla grande, así. Eso sí ya Pero no eso es hay, alfando. No, eso ya no sé. Ya En no sé. Monserrate. pero Ay, sí era mira. muy tradicional. Muy tradicional, que uno comía y eso estiraba Mira, tan mi rico. bizcocho. O sea que sí hay hartas cosas que sí ya no hay. No, ya. Los alfandoques, las El colaciones. Pues es El que ya, bizcocho, ya las comían personas bizcocho, se han Las muerto. que dieron ahorita en el... Las personas Para la Semana de ya la que hacían las cosas bien, bien buenas, ya se han muerto. Y entonces eso se va acabando, se va acabando. Mm. Sí, se acaba Entonces sí hay varias cosas. Los alfandoques, las colaciones de las villaveces, ya no, eso no se ve. No, eso No, ya sé. no. Los panes. Las chicharronas. chicharronas. Se ven, pero No, ya es como muy las diferente. chicharronas, También. Pero no Son tienen buenos sabor. chicharrones. No tienen sabor. No, y si al ya caso no le sale se a uno un consigue. chicharrón así. Sí. Y no más. No, eso no tiene Ya sabor. eso no se ve. Ni siquiera la Filipo. No, no. Ni siquiera la Filipo hace la chicharrona buena. Eh, Ya ¿qué- las personas se han muerto y entonces vienen otras y le suprimen esto, le suprimen Sí, ya lo otro. cambia todo. Vienen con su... ¿Qué más bien. podemos como contabilizar de que se haya perdido, que hayamos hablado ahorita? Mm. El alcalde de Fusagasugá, que fue toda la vida don Teodoro Aya Villaveses. Ese fue el alcalde de Y él muchos no años. quería que Fusagasugá creciera No. porque pues se perdía toda esa tradición. Sí, sí. Él no quería que Fusagasugá No, creciera. no, él no le gustaba. Y Pero No por- y- dejaba entrar empresas así que llegaban, no las dejaba entrar. ¿Así? No, ¿Por- no ¿Qué llegaba. hacía o cómo era eso? No, porque se acababa esa... El hecho de ser pueblo. Sí, claro. Exactamente. Se perdían las tradiciones. Sí. Exactamente, sí, señor. Y así fue. Exactamente. Ahora no saben cómo atajarlo. Pero es que se ha crecido muy desordenado. Fusa. No, eso es una Pésimo, locura. pésimo. El centro ya no, ¿a qué va uno al centro? Sí. Ya no provoca, está muy feo. Está muy feo. Desorganizado. Eso, Fusagasugá tiene un atraso yo creo que unos 30 años. Alcalde tras alcalde queda lo mismo, igual. Bueno, y cuéntanos un poquito de otra cosa, de las flores, por ejemplo. Todo este tema de la ciudad jardín,
como de dónde. Habían la Negrita, que era un jardín grande donde ocupaban mucha gente. Y Tocarema era otro jardín, pero era más pequeño y ocupaba también gente. Eso ya se acabó. Ahora traen las flores de Bogotá, de Palo Quemado. Ya eso se acabó porque ellos cultivaban. Y doña Berta de Ospina, que era orquídeas, aves del paraíso. Bromelias. Pues así regular porque yo tuve floristería muchos años. Sí. ¿Y cómo era? Cuéntanos de eso, dónde quedaba, cómo se Allá llamaba. en la misma casa, quedaba. En la quinta con cuarto. Si me se vendía las flores cultivadas directamente acá en Fusa. Algunas cosas yo tenía que ir a Palo Quemado, como eran los claveles, los pompones. Ahora ya en la región de Pasca cultivan los pompones y cultivan las estas que tienen Mercedes aquí. Yo he visto muchas rosas yendo para Pasca. Yendo para Pasca. Allá cultivan muchas rosas, pero no en cantidad como antes. ¿Verdad? Porque soy unos solares. Y los gladiolos. Los gladiolos. Los anturios. Estos son anturios. Los anturios, sí señora. Eso, los gladiolos y los anturios los sacan los fines de semana para las floristerías, si se los piden, y las aves del paraíso. Las aves de paraíso se dan mucho en el campo y allá son como unas matas silvestres, Pues es mientras que acá se vuelven unas hojas grandes y ahí están las aves. Que son muy bonitas. Y son muy lindas. Ellas tienen cierto proceso, por ejemplo, usted tiene unas aves en su florero, pero se le acabó esa flor, ellas tienen más adentro, se les saca esa que está marchito y se saca la otra flor. Ya son consideradas flores exóticas. Las aves del paraíso son muy Las que lindas. llaman el bastón del rey, todas estas flores que se ven como tan en el campo, así como en el corriente, y aquí son consideradas exóticas. Las exóticas. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y ese negocio, cómo se te ocurrió crearlo? ¿De dónde nació? ¿De dónde nació? ¿Cómo fue? De mi propia Inspiración. Si le pedían ramos, enviaba ramos como... Para eso lo tuve, para hacer ramos y coronas. Yo tenía una empleada donde me ayudaba también y iba a la Clarita por las hojas de dracena y también por el helecho cuero. Eso era muy lindo, se arreglaba los floreros y se les ponía el hecho cuero y se les ponía y quedaban muy hermosos. Nosotros fuimos a la Clarita del A Lecho mí me Cuero, buscaban mucho, que porque yo como hice varios cursos en Bogotá. hizo cursos. Sí, yo hice cursos en Bogotá, entonces venía y hacía lo que me habían enseñado. Claro, novedoso. Sí, señora. Me buscaban mucho. Yo hacía muchos arreglos frutales. Muchos arreglos frutales. ¿Y cómo era eso? O sea, con frutas. Con frutas y rosas o aves del paraíso. Una canasta. Se le ponía oasis, forrado en papel aluminio, bien grueso el papel aluminio, se le daba como 2 vueltas y se ponía ahí y se Iban incrustando. no, su merced, se aseguraba con alambre para que el oasis no se saliera, porque la fruta pesada, Claro. entonces así, pero quedaba firme. Y en esa canasta quedaban, mejor dicho, fuertes, Sí. para que no se saliera. Había que poner un oasis y que quedaba fuerte.
¿Y qué te iba a decir? ¿En qué año fundaste eso o lo creaste? ¿No te acuerdas? Hace como ¿Cuántos años? unos 10 años que acabé la floristería. Hace poquito. Sí, señora, porque ya no, ya mis fuerzas no me alcanzaban, sí, señora, ya no. ¿Y cuánto tiempo duraste con ella? Como 20. ¿Como 20? Mm. O sea, hace más o menos 30 años. Sí, claro. Como en el- ¿Y era la única floristería o había No, más? eso había varias floristerías, de varias personas muy conocidas y muy especiales también. ¿Y tú conociste a doña Berta del Jardín La Clarita? Ah, la señora Berta, desde lejos. Desde ese tiempo no lo dejaban uno arrimar a Donde nada. ella estaba. No, y era de la señora Berta y que no sé qué, y tenían sus empleadas para que nos despacharan las orquídeas y las aves del paraíso. Eso no era que ella Eso era por ahí. eso era como un dios, completamente un Aquí dios. era así. Sí, Sí. Sí, Mm, ella sí. era bien complicada. sí, Ah, eso no eran. ella no era suavecita. No, eso no, mejor dicho, la mayoría de personas aquí en Fusa eran así. Y por ejemplo, ¿tú conociste el Club Fusacatán? Claro. ¿Qué sabes de eso? No, el Club Fusacatán, que pertenecía a sus socios y que hacía sus reuniones y sus fiestas y todo eso, pero nada más. ¿Y el otro club? Y el Club de Comercio. Ah, El eso Club de sí, hasta Comercio. allá sí fuimos todos. Sí. Eso. Sí, el Club del Comercio fue fundado por comerciantes. Pues comerciantes No de por Fusagasugá. sí, ¿Y por los dónde? comerciantes que habían en Fusa. Mm. Ellos compraron el terreno arriba, sino que eso ahora ya. Eso ya se Ahora acabó. sí, ya es de Pachón y se acabó. Uy, Ay, sí, se lo el- acabaron. Hasta el- desbarató el- el club. El Club de la la social. Casa. Sí. Tenía Su merced, plumas. ¿a qué apellido es? Gutiérrez. Él, Mi él papá, mejor mi dicho, abuelita era Soacha, de Pasca. Sí, tal vez sí. No me acuerdo. Pachón Gutiérrez yendo para. acabó con todo, acaparó Una todo. finca yendo para la Y guarida destruye de sin Gutiérrez. tener, Ah, no consulta ni nada, él no No. aprecia nada. Por Y allá, él no, por el él no lado le de importa nada. Por Cabrera y por Esta no. Pasca. O sea La que plata de y se pronto acabó. Su papá conoció a mi suegro que era pavón y tenía finca en Pascar arriba. Ah, sí, claro. Claro. Sí. Pues mi papá no, bueno, no sé si mi padre, de pronto mis abuelitos. Sí, pues él murió ahora unos 10 años. Pero él tenía finca en Cabrera. ¿Cómo era el nombre? Hernando Pavón. Hernando Pavón, y tal vez sí. Sí, vivió muchos años allá, muchos años. ¿Y no se fueron luego para la costa? No, No. ese es, no, otros Pavón sería. Ok. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más nos quieres Ay, contar? en el Club del Comercio se hacían unas fiestas en los Reyes. Ah, ok. En los Reyes unos bailes de Disfrazados. disfraz increíbles. Mm. Esos unos disfraces. Ay, qué lástima, no puedes mostrar las fotos. Pero no las tengo. Otro sitio también acá fue la famosa piscina olímpica. Ah, sí. También Eso fue era el lo que quería último. entrar, que quería entrar, el que quería los domingos y días de fiesta eran los bailes y el que quería entrar, comprar y bailar. Eso era Y así. ahí trajeron a Lucho Bermúdez y Matilde Díaz. Fue una una- fiesta. es que fue la primera orquesta que trajeron aquí a Fusagasugá, Lucho Bermúdez. Fue ¿No una acuerdan? Nos lo fiesta dijeron y el día que Lo estaba. pasamos ese día, ¿no? Muy rico. Estuvimos pachangueándola todo. Y bueno. ¿Qué les iba a decir? Y, por ejemplo, algún restaurante muy famoso de hace muchos años. ¿Había alguno o no habían tantos restaurantes cuando tú eras pequeña, cuando eran jóvenes? Más bien la Así- gente cocinaba en la casa. Era como Sí, muy Así, de todos, así sí. restaurantes importantes no. Como salir ahora que no dice, "Ay, los domingos no cocinemos". Por caminamos ejemplo, a don tal parte", Fabio. no. En ese entonces no estaba don Fabio, el famoso de Sí, las sí, galletas, pero no era. conocido. No, en esa no. época no estaba don Fabio, María Ángela Carmenza. Sí, estaba. Ah, no, todavía no estaba. Pero no era un restaurante
Existía al pie de la iglesia principal, de para allá los cazadores. Sí, pero eso ya tampoco. fue después. Eso Sí. era de fritanga también. Pero uno casi no iba por allá. Pero no era cosas como especiales, como... Y como mi mamá hacía todo en la casa, pues ella... No había sabía. tantos restaurantes, más bien habían como lugares en la carretera tal vez sí, o no, tampoco, de fritanga y de esas cosas, ¿no? De La gallina. vía para Arbeláez. Sí, en la La vía vía para ahí Arbeláez, en la sí. En En la la Che vía había para- unas cabinitas, Sí, ¿cierto? señora. En la vía Unas Parvelaes cabinas. había cosas muy buenas de comida, De fritanga. De fritanga. Sí, eso De sí. gallina. Exacto, sí. Sí, señor. Y Beneco, ¿tú cuál crees que es el plato tradicional de Fusagasugá? ¿Tendría alguno o no? O algo que mejor dicho que como que uno diga, es que solo se veía acá en Fusa. Pues aquí muy tradicional la fritanga. Mm. Y Pero de así- plato así eso, mi mamá que No. hacía la mazamorra y mucha gente también, pero la mazamorra chiquita que la hacían especial con costilla y menudo y eso. Eso era, mejor Eso dicho, sí. levantar Eran muertos. muertas. O sea que ese muertos. podría ser el plato más típico, más Pero la tradicional. mazamorra siempre como de Boyacá, siempre dicen que Sí. la tradición es ¿Y Boyacá. tomaban pero- mazamorra dulce? Ay, la Sí, mazamorra. ay, Con por hojas las de noches, naranjo. Con hojas de naranjo. con hojas de naranjo. Ay, yo no he Y con comido. el quesito. Como ahí Nos teníamos tomamos los un- Sí, no, naranjos. mazamorra sí, pero no con hojas de naranjo. Sino que Ajá. ahora no Con panela conseguimos la rallada. masa, antes la vendían y uno compraba y traía y hacía, pero ahora le toca a uno ponerse a molerla, entonces ya uno le da pereza. O sea que eso sí también se ha perdido un montón. Sí, Sí. Qué La huele. mazamorra. Oye, es que hasta para hacer Dulce. las arepas, eso ya no lo usan de No, moler el mazapán. maíz. No, ya no. Ya viene la, es ya viene la harina. arepa y agarré. Y no es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo, Nunca. no. No, O sea, yo veo que sí hay hartas cosas que sí se han perdido. claro. El solo hecho de Muchas, preparar las comidas, yo me acuerdo que en mi familia se reunían mucho, yo soy del Tolima, de Mariquita, Tolima, allá se reunían mucho, era exactamente la casa igual con tremendo solar, todas mis tías y preparaban absolutamente todo. Tremendo sancocho, preparaban los chorizos, hacían las arepas, hacían todo eso, se repartía, eso era todo Es el que mundo todo eso hágale. era en la Y casa. todo era manual, todo Sí. era con las manos, todo. ¿Tú Como coci- rellenaban. ¿Tú las llegaste a salsas. hacer arepas en laja de piedra? Sí, en la casa lo hacía. ¿Nunca? ¿No te dieron una No. laja de piedra para colocar encima de...? Sí, De la mucho. mesa. Era un tiesto. Un tiesto. Esos, Esas Pero no son- era piedra. No, No. Ok, ¿tú sí? Y- Sí, en la casa sí. Y es más, todavía la conserva una de mis tías, la conserva, es una cosa así. Y ahí machacaban y hacían muchas cosas. Pero no era para asarlas. Para mi hacerlas, mamá sí, tenía sí. en la finca era una piedra grande donde molían el trigo, el maíz, con otra piedra así de grande. Mm. Ah, Eso, como eso un sí pilón. tenía, como Sí. un pilón. ¿Y qué es cómo dijiste? Un chorote, ¿cómo fue? Un tiesto, Un tiesto, ¿qué es eso? eso Un tiesto es es una cosa de plana, viene plano, con una orejita, eso es en barro. barro. Que Ah. se lo fabrican. Donde te sirven los ajiacos en Bogotá. Sí. Te lo sirven como en una Cacerola. cazuela. Sí, Y así la es. cazuela tiene como un rabito. Eso. Y ya, eso es un tiesto. Ah, pero no, plano. pero era plano, el tiesto era Ok. plano, porque era una cosa grande. Así. Era una cosa grande. Y Tenía ahí la sí. orejita acá, pero era el tiesto para las arepas. Mm. O sea, y ahí era que se cocinaban. Un Ahí tiesto. se hacía. Haga de cuenta unas bandejas, pero con la... Como un sartén, pero de, Sí, digamos, sí, de, sí. Sí, de barro. de barro. A la Así casa María, también tampoco, utilizaban porque- mucho donde mis abuelos eso. Va, pero y cosas como ese estilo, como utensilios que ya... No. Bueno, lo que me estás contando de la piedra, ¿cómo se llamaría eso? ¿Como un Como pilón? un pilón. sí. Pilón, sí. Eso lo tenía Piedra de sobre moler. Piedra de sobre moler. otra piedra grande y le quedaba alta hacia el cuerpo. Entonces ponían el maíz o lo que fuera y Se molía. y ahí. Y van a moler maíz. Y como eso, y el molino, ¿cómo era? Ah, ¿El metálico? Normal. Yo el creo que asegurarlo corona, acá y el todo. corona, El corona, que Corona. sí, es tradicional. Ah, Eso sí es el típico. Sí, y dele. Y le toca a usted. Y uno, uy, no. Y después le toca a usted. Era horrible, ¿no? El castigo era moler.
Yo tengo uno y que ya mis Vacaciones. nietos no lo conocían. Fuimos donde una señora que hace todavía muele y todo eso, y lo vieron y les causó mucho, pero eran los únicos voluntarios para moler. ¿Todavía venden? Yo lo tengo, y cuando Aquí llegaron a la venden casa les en- mostré, Sí, mira el en todas molino partes de venden. la máquina de Bien. moler, y se la llevaron para guardarla. Eso no la llevara, abuelita, llévesela, yo no la quiero. Y se la llevaron y ya está. Pero les causó, y eran los únicos voluntarios, y eran felices, y quitando por debajo lo que salía y todo. Pero eran los únicos voluntarios. Sí, sí, Bueno, ya. yo creo que ya, ¿cierto? Sí, Ya. ya está. Bueno, muchísimas gracias. No, señor, a la orden. Muchas gracias, muy amables. Gusto de conocernos. Muchas gracias. No sé. Bueno.